Siendo fin de mes, un amigo de colegio que se fue a vivir a la finca de sus padres me dijo que lo visite si estaba de pasada por el lugar. En esos meses estaba con una novia, con la cual nos aburríamos de hacer lo mismo, porque nunca salíamos de la ciudad. Como la relación con mi novia no era tan buena, decidí hacer el último intento. Iría a la finca de mi amigo, así haríamos algo nuevo. Así que después de acordar la fecha, mi novia y yo nos alistamos. Al llegar a la finca, quedamos sorprendidos, porque el lugar era muy grande. Además, era muy apartado de las demás casas. Después de acomodarnos y pasando unas horas, mi amigo dijo que tenía que ir al pueblo a comprar mercancías, y si queríamos, lo podíamos acompañar. Como el viaje que tuvimos nos dejó muy cansados, le dijimos que no, que mejor lo esperaríamos en la finca. Así de paso cuidábamos el lugar. Ahora pensándolo bien, le hubiéramos acompañado y no nos tocaría pasar por lo que vivimos, el cual estoy seguro, si hubiera estado solo en ese momento, no lo hubiera contado. Luego de unas horas, nos dimos cuenta que todo el lugar se puso muy oscuro. A duras penas se podía ver unos metros más adelante. Esto fue algo nuevo para nosotros, porque nunca nos habíamos quedado a dormir en el campo. Cuando mi novia va a la cocina, me dice que no había agua, así que me pidió que lo fuera a traer de un pozo que estaba a varios metros fuera de la casa. Al dirigirme hacia allí, desde lo lejos escucho que alguien cerró la puerta del granero de una manera muy fuerte. Al escuchar el ruido, pensé que un ladrón había entrado. Pensé que tal vez sabían que mi amigo estaba en el pueblo y que su casa estaría sola. Como era la casa de uno de mis mejores amigos, y gracias a él, la relación con mi novia iba a mejorar, no me quedó de otra que dirigirme al granero. Mi novia desde la puerta ve que yo estoy yendo hacia allí, y enojada me grita ¿por qué no voy por el agua que me pidió? Como vio que no la escuché, salió de la puerta para alcanzarme. Al estar cerca mío, me dice nuevamente ¿por qué no fuiste por el agua que te pedí? Allí le dije que guarde silencio, que un extraño había ingresado al granero y que posiblemente sería un ladrón. En esos años, yo era una persona muy rebelde, que fácilmente daba pelea a todo el mundo. No le tenía miedo a nadie. Cuando estuvimos a punto de ingresar al granero, escuchamos un fuerte grito que nos asustó. O bueno, eso pienso. Tan aterrador fue ese grito que no quería ingresar. Pero mi novia era más fuerte que yo en ese sentido, así que ella me jaló de la mano llevándome hasta allí. Al ingresar al granero, vimos a un hombre que estaba de espalda. Mi novia le gritó a ese señor que quiera lo que sea en ese lugar, que era una propiedad privada, y le advirtió que si no se retiraba, daría parte a la policía. Sin embargo, aquel hombre seguía de espalda y no nos respondía. Pareciera que ni siquiera nos había escuchado. Mi novia, enojada, nuevamente le pregunta lo mismo, pero el hombre seguía sin contestar. Entonces ella, enojada, me quita el balde que llevaba para cargar el agua y se lo lanza a aquel señor. Lo que pasó a continuación, capaz no me lo crean, pero ni yo mismo puedo creer lo que vi. El balde que le lanzó mi novia atravesó el cuerpo de aquel hombre. Si en ese momento estaba asustado por el grito que escuché, ahora al imaginarme que el ser que estaba delante nuestro era un fantasma, no se imaginan en el estado que me encontraba por eso. De nada sirvió en ese momento ser una persona valiente. Pero si esto no fuera demasiado, pasó lo peor de lo peor. Aquel ser que estaba delante nuestro comenzó a voltearse hasta que le vimos el rostro. Lo tenía desfigurado. El susto de ver a aquel señor fue tan grande que yo no me podía mover. Entonces mi novia me decía para irnos de allí,
pero mi cuerpo no me respondía. Como yo era muy pesado y era algo imposible que mi novia me pudiera cargar, no sé de dónde le salió la fuerza, que en vez de cargarme, me sacó del lugar arrastrándome. Al estar dentro de la casa, mi novia me preguntaba si estaba bien, si ya podía reaccionar. Moviendo la cabeza de arriba hacia abajo, le dije que sí. Después de 1 hora, vino mi amigo a la casa, trayendo la mercancía. Entonces, al verme asustado, me dice: ¿qué pasa, amigo? No me digas que ya viste al fantasmita del granero. Cuando me mencionó al fantasma del granero, el miedo se me pasó enseguida y vino a mí un gran enojo. Estaba tan enfadado que, si no fuera por mi novia, en ese momento le hubiera dado una golpiza por el hecho de no advertirnos de aquella cosa. Después de calmarme, mi amigo nos explicó a qué se debía el fantasma de aquel granero. Contó que cuando su padre vivía en esa finca, uno de sus criados se quedó al cuidado del lugar, mientras que todos se iban al pueblo a comprar mercancías. Cuando llegaron de hacer la compra, vieron que la casa estaba desordenada y que el dinero que su padre había dejado en su cuarto ya no estaba. Su padre pensó que aquel criado había aprovechado la oportunidad y se había robado todos los objetos de valores de la casa, así que se fue a dormir muy enojado. Al día siguiente, cuando una de las criadas va al granero, de repente suelta un fuerte grito. Los demás criados que estaban alrededor van en ayuda de ella, y al llegar al lugar, ven una escena muy terrorífica. Resulta que el criado que se quedó a cuidar la finca, el que supuestamente se había robado las pertenencias más valiosas de la casa, había sido asesinado de una forma muy, pero muy horrible. De tan solo ver cómo quedó su rostro de terror, nadie quiso imaginarse por lo que había pasado. Desde ese día, cada cierto tiempo, se hace presente el alma del criado en el granero. Y es por eso que su padre tuvo que abandonar esa finca, porque varias veces lo había visto. Al preguntarle a mi amigo si no tenía miedo de ver el alma del criado, me respondió que no, que cuando él estuvo en el ejército, vio muchas cosas peores. Además, que ya se había acostumbrado a su presencia y que, gracias a esa aparición, a ese fantasma, nadie robaba en esa finca. Mi nombre es Daniel. Hace muchos años atrás teníamos familiares que vivían en un lugar de Tucumán que se llama Los Gómez. Ellos, por aquellos tiempos, tenían muchas tierras con cañaverales, y nosotros desde chicos escuchábamos historias de apariciones, cosa que nos daba mucho miedo, pero al ir creciendo, ese miedo fue desapareciendo, porque además nunca nos había sucedido nada a pesar de haber jugado a toda hora en esos campos. Cuando tenía 18 años, fui hasta esa casa, porque mi primo cumplía años un día viernes. Entonces yo me quedé a pasar el fin de semana allí. La noche del viernes estuvo divertida, estuvo muy bien, pero en la madrugada del domingo nos quedamos hasta el día lunes, y fue ahí que pasó algo que les quiero contar. Era la medianoche, y nosotros estábamos en el patio, comiendo algunas cosas que habían quedado del cumpleaños. Estábamos ahí con mis tíos y mi padre, pero a eso de las 2 de la mañana, ellos se fueron a dormir, así que solo quedamos allí 2 de mis primos y yo. Al rato de estar en aquel lugar, comenzamos a escuchar que uno de los perros que tenían en la propiedad comenzó a gruñir mucho, y lo veíamos que peleaba con algo, pero era como si hubiera agarrado a algo. Recuerdo que mi tío decía: me parece que agarró a un zorro, ya que dice que en los cañaverales solían andar mucho aquellos animales, y eso era lo que él pensaba.
Nosotros lo retábamos a aquel perro, pero este seguía ladrando y como peleando con algo. Así que yo me levanté y fui a ver, porque estaba detrás del horno de barro, casi cerca de donde comenzaban las cañas, y vi que tenía algo en el hocico. Yo pensé que era una gallina o algo así, así que me apuré para quitarle, y cuando llegué, vi que era un pájaro. Para mí era una paloma o algo así, no sé. No sé mucho de pajarología, pero me parecía que era eso. Y este se quedó del otro lado del alambre, cerca de las cañas. Yo le llamé a mi primo y él ató al perro, y después nos fuimos a ver si podíamos agarrar aquel pájaro para ver qué tenía. Entonces cruzamos el alambre y fuimos acercándonos. Lo vimos que estaba en el piso y aleteaba arrastrándose, tratando de escapar. Nosotros nos apresuramos para agarrarlo y en eso se metió entre las cañas. Sin darnos cuenta lo seguimos, no mucho, 2 o 3 metros dentro del cañaveral más o menos. Y escuchábamos el ruido que hacía con las alas, y con eso nos guiábamos, porque estaba bastante oscuro. Cuando de repente escuchamos que se quebraron las cañas. Ese es un sonido muy típico. Es un ruido muy fuerte, y más en la noche. Y al mirar de dónde provenía aquel sonido, vimos muy cerca nuestro a un perro muy grande. Inmediatamente me di cuenta que se trataba de algo muy malo y comencé a temblar de solo verlo. Aquel animal gruñía todo el tiempo y sentíamos un aire muy caliente, una sensación parecida a cuando uno abre el horno o, por ejemplo, cuando uno abre la puerta de la ducha y el agua está caliente. Bueno, esa misma sensación sentimos. Mi primo comenzó a insultarlo y yo estaba paralizado del pánico. Fue entonces cuando aquel animal comenzó a caminar en dirección hacia nosotros, y en ese momento salimos corriendo desesperadamente. Yo sentía que venía detrás nuestro muy cerca. No me quería dar la vuelta ni siquiera para mirar, pero lo podía sentir. Hasta que logramos salir de las cañas. Cuando estábamos en el patio, muy asustados, luego de haber saltado el alambre, nos dimos vuelta para ver dónde estaba. Y vimos a este animal al borde del cañaveral. Pero además, vimos también que los pastos que estaban cerca de este animal se habían prendido fuego. Y al rato se había tomado prácticamente toda esa parte de las cañas, y después se transformó en un incendio. Nosotros corrimos para despertar a nuestros familiares, y cuando ellos salieron, ya era imposible hacer algo. Se quemaron, recuerdo, casi 1 hectárea de cañas, y ellos pensaron que fuimos nosotros. Tuvimos un gran problema. De hecho, la familia nunca nos creyó lo que le contamos, y además, recuerdo que estábamos con cortes en los brazos y en la cara por correr asustados entre las cañas. Pero ellos creían que nosotros habíamos hecho aquello. Hasta pasó mucho tiempo, y ellos siguieron pensando que fuimos nosotros. Pero nosotros sabemos que aquella vez tuvimos un encuentro sobrenatural, y de aquellas apariciones que nos habían hablado tantas veces de pequeños, en esa oportunidad fuimos testigos, lo pudimos ver. Buenos días. Quiero contarte una historia que me tocó vivirla en persona. Mi nombre es Yaxel Arauz Rugama. Tengo 23 años de edad. Soy de Nicaragua, del departamento de Matagalpa. Hace un par de años mi papá, llamado Juan Bautista, compró unas tierras en un lugar llamado Nueva Luz. La finca estaba bonita y su precio era muy favorable. Más adelante fuimos a revisar las tierras. La finca tenía una casa grande, de 2 plantas, que era de madera. Todas las escaleras para subir al segundo piso quedaban por lado de afuera. La casa quedaba en una loma. A sus alrededores habían puros árboles. Ese día que revisamos la casa, vi una cruz grande de madera al subir las escaleras.
Yo la tomé y la boté afuera. En ese momento el señor que nos vendió la casa me dijo: «Joven, eso que usted hizo está mal. Esa cruz yo la puse ahí para ahuyentar a los malos espíritus». Yo entonces me sonreí y le dije que esas cosas no existen, ya que yo jamás me había topado con algo sobrenatural, y esas eran cosas que solo a los miedosos les sucedían. Fue así como él terminó de entregarnos las tierras y se retiró. Dejamos la finca y nos retiramos a nuestro pueblo. Pasó una semana y mi papá no halló a nadie para cuidar aquella finca. Entonces yo le dije: «Papá, ya ves que tengo 15 días sin trabajo. Puedo aprovechar de hacer algo diferente. Me iré a relajar unos días a la finca y me encargaré de ella». Más tarde alisté mis cosas y me fui, como a eso de las 10 de la mañana. Estaría llegando a la finca a eso de las 1 de la tarde. Ya estando ahí, busqué a los empleados que antes trabajaban para el antiguo dueño. Entre charlas, ellos me contaron que esa finca estaba maldita, que ellos se habían enterado de que hace muchos años el antiguo dueño había fallecido y tenía 3 hijos varones, los cuales peleaban por la herencia. Un día estaban tomados y comenzaron a discutir por las tierras, y más tarde se agarraron a balazos. Dicen que 2 murieron y el otro huyó. De este último, hasta el día de hoy nadie sabe nada. Yo no creía sus historias y les pedí que si podían llegar al amanecer para que fuéramos a limpiar el cacao. Ya siendo las 7 de la noche, noté que la luna estaba llena y muy clarita. La luz entraba sobre las rendijas. Yo subí al segundo piso para cerrar las ventanas y ponerles unos candados a las puertas. Luego regresé hacia abajo donde me había ubicado para descansar, ya que no teníamos luz. Así que dejé las ventanas abiertas para que entrara la claridad de la luna. Pasaron las horas y yo estaba muy tranquilo, planeando qué haría al día siguiente, pues tenía que hacer mucho trabajo. No estoy acostumbrado a vivir en fincas, pero quería aprovechar el tiempo. No tenía sueño, ya que en mi trabajo acostumbraba a casi no dormir, ya que trabajo en las carreteras de chofer. Como a eso de las 11 de la noche, de repente escucho un ruido. Era como una discusión fuera de la casa. Y además, escuchaba que alguien subía hacia arriba de la propiedad. Yo, muy enojado, agarré la escopeta y una linterna y me salí con la intención de hallar a los que yo suponía que eran ladrones. Pero cuando salí y revisé, no había nadie. Subí al segundo piso y ahí también estaba vacío. Regresé a mi habitación y pensé que ya estaba alucinando. Pasaron unos minutos y de nuevo volví a escuchar que alguien subía por las escaleras, pero además, las puertas, las cuales yo las había llaveado, estaban rechinando, como si alguien las hubiera abierto. Subí de inmediato arriba y sucedió lo mismo. No había nadie. Hasta llegado las 2 de la madrugada, se escuchaban esos ruidos y finalmente por fin se detuvieron. Pero cuando yo creía que descansaría, escuché el gruñido de un perro. Me levanté de inmediato y alumbré con mi lámpara. Podía ver que había un bulto negro en el medio de la habitación. Cuando la luz de mi lámpara alumbró a ese bulto, resultó ser un perro negro, pero tenía otra apariencia, una más fea, y era demasiado grande. Ese animal parecía tener rabia, porque echaba espuma de la boca. Sus ojos eran como rojos, y sus colmillos eran grandes. Luego se comenzó a acercar, y de pronto, no sé por qué razón, simplemente salió huyendo, cruzando el entablado. En ese momento me entró un sueño tan extraño que me quedé dormido no sé por cuánto tiempo. Pero después me desperté, porque sentía que algo me estaba tomando del cuello. Cuando volví en mí, me di cuenta de que estaba amarrado con la sábana por mi cuello y podía sentir que alguien estaba detrás mío, queriendo ahorcarme. Y en eso,
la puerta se comenzó a abrir y pude ver a una niña de cabello largo, tapándole la cara, que lentamente se acercaba a mí. Yo no podía hablar de tanto miedo, hasta que de pronto, tartamudeando, dije: «La sangre de Cristo tiene poder». Y fue así como todo desapareció. Yo luego de eso me desmayé y los trabajadores me despertaron golpeando la puerta. Al abrirles, me vieron pálido. Por más de 2 horas no pude casi hablar, hasta que después les conté todo lo que me pasó. Ellos me creyeron y luego me dijeron: «Aquí todo el que viene le pasa lo mismo. Hay algunos que hasta dicen que han visto a un caballo negro con un jinete que no tiene rostro». Yo me retiré inmediatamente del lugar. Mi papá días después llevó a una pareja allí, pero solo duraron no más de una semana y se fueron, ya que también les pasó lo mismo. Mi papá no tardó mucho en terminar vendiendo esa finca por un muy bajo precio. Hasta hoy, recuerdo a ese enorme perro y a esa niña. Aún me da miedo recordarlos. Ahora soy creyente de Dios y sé que lo sobrenatural existe.